Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos a nuestro canal Stulin.media. Tenemos hoy mi amigo Adrián Salbuqui, un periodista, investigador, economista. Bueno, Adrián, tú eres muchas cosas. Si yo me pongo a leer tu currículum, nos faltaría otra hora más. Pero bueno, te doy bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo, Daniel. Un gusto estar contigo como siempre y charlar, y gracias por la invitación. Mira, yo tengo mucha gente que me sigue y que me sigue, también te siguen a ti, entonces están diciendo, menos mal, y yo te sigo a ti, te sigo a Adrián, sigo a otra gente, y estáis en la misma línea. En casi todo estamos en la misma línea. Bueno, vamos a hablar, a ver si estamos de acuerdo con lo que está pasando en Italia. Elecciones en Italia y el auge de la derecha en Europa como conjunto. ¿Tú cómo la ves? Mira, como todas las cosas no se pueden, hoy en día, en los momentos que estamos viviendo, es muy peligroso adherirse o seguir a algo o a alguien sin ningún tipo de miramentos. Yo creo que tenemos que ser cautos permanentemente, evaluar a la gente. Y como vos bien dijiste, tú y yo, que nos conocemos hace ya varias décadas, no estamos de acuerdo en todo, y eso es bueno. Un amigo mío dice, solo los estúpidos se ponen de acuerdo en todo. Donde hay dos, claro, donde hay dos personas inteligentes, donde hay debate, tiene que haber una diferencia, aunque más no sea por tu experiencia de vida y por la mía. Entonces, cuando uno analiza lo que está pasando en Europa, lo bueno, que creo que lo visualizamos todos, es que ya los pueblos de Europa están cansados, están podridos de esta izquierda socialdemócrata que está Empiezan de sospechar. claro, empiezan a sospechar y se dan cuenta que sus familias, sus hijos están siendo sujetos a estas degeneraciones LGTB, quieren justificar que un bebé adentro del vientre de la madre no existe. Nosotros tenemos acá un ex ministro de Salud que se llama Ginés González García, fue Ah, durante 2 años, sí. y le preguntaron, pero cuando hay una mamá embarazada, hay que defender las dos vidas. Y dijo, no, 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 la vida es una sola, la de la madre. Y lo que lleva en el vientre es un pedazo de carne, dijo. Un bebé es un cacho de carne, hasta que el Estado le da el DNI, número tal, entonces a partir de ahí sí, que lo bautizan como esclavo de este sistema mundial, a partir de ahí ya es un ser humano, entre comillas. Por eso hay que ser muy cauto y no volcarse a favor de Giorgia Meloni, que es lo que está ahora muy de moda. Yo la he escuchado hablando, que habla perfecto castellano, hablando en Andalucía, en España, y es casi, como dice mi colega Enrique Romero, música para nuestros oídos. Está a Ajá. favor de que una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, una familia es papá, mamá y niños, toda la agenda LGTB, como tú acabas de sufrir en tu reciente pasada por Canadá, es directamente oprobioso, es un bochorno, es algo desagradable, es algo degenerado. Y por supuesto estamos en contra del aborto y estamos a favor de preservar nuestras respectivas culturas, sean la de los países bálticos, la de Canadá, la de Argentina, México o donde estemos, o las europeas. Pero aún así, en el caso de Giorgia Meloni, hay que ser muy cauto respecto de no enamorarse de la presencia de la persona justo ahora, sino mirar algunas disonancias que a mí me hacen ruido. Por ejemplo, su membresía en el Aspen Institute for Human Studies, que es uno de los think tanks de los bancos de cerebros, que opera mancomunadamente con el CFR, que opera mancomunadamente y fueron fundados casi al mismo tiempo con la RAND Corporation del Departamento de Defensa y de la fábrica de aviones Douglas, por allá por los años 40, con la Trilateral, con el Foro Económico Mundial, y aunque no tengo ningún indicio de que ella sea miembro del Foro Económico Mundial, muchas de las políticas emanadas del Foro de Davos de Klaus Schwab, pareciera que ella lo vería con cierta simpatía o al menos con cierta pasividad respecto de sus efectos tan negativos para las sociedades humanas. Mira, yo veo, o sea, aquí es totalmente cierto lo que te has dicho en cuanto a Meloni, ay, por fin vamos a tener una defensora de los derechos, Italia libre. Por el otro lado tenemos gente que dice, no, es una nazi, es una seguidora de Mussolini, fíjate lo que están diciendo, lo que están haciendo. Yo creo que aquí tenemos dos cosas distintas. Por un lado, vamos a analizarlo, porque yo creo que hay que separarlo. Por un lado, lo que podría ser Meloni, si vas a ser primer ministra, a nivel de la política nacional, otra cosa es su política internacional, que son dos políticas distintas, ¿no?
Sí, eso es innegable. De todos modos, como novedad, es positiva porque por lo menos va a operar más mancomunadamente con otros, con Hungría, por ejemplo. Hasta con Polonia uno podría entrever que están alejándose cada vez más y si llega Marine Le Pen en Francia, aún más todavía, Europa se va alejando de esta izquierda que tanto daño cultural le ha hecho. De todos modos, hay que tener presente que cuando los grandes medios de Occidente dicen, como hemos visto todos los headlines, todos los titulares, peligro en Italia de la ultraderecha. Y yo me pregunto, ¿qué es la ultraderecha fascista? ¿Por qué nunca hablan de la ultraizquierda, que viene siendo uno de los peligros más graves en los últimos tiempos? De ultraderecha que estamos viendo en Ucrania. Los Por mismos, ejemplo, tú has visto la imagen el otro día, hace 2 o 3 días lo vi, una cosa espeluznante de un imbécil ucraniano, un soldado, pues estaba cocinando ¿cómo se llama? La calavera de, supongo que es un soldado ruso. O sea, no, estamos hablando de Azov, estamos hablando del nazismo en su estado puro, pero claro, esto lo separa entre el nazismo bueno y el nazismo malo. te das cuenta que siempre es así. Es como los demócratas de Europa. Cuando gana el candidato que a mí me gusta, democracia, libertad. Cuando gana el candidato que a mí no me gusta, ultraderecha, fascista. E incluso, fíjate vos una cosa, Daniel, la mayoría de la gente que repite como bobo es una fascista, ni siquiera saben bien qué es el fascismo. Ni siquiera han logrado definir qué es el nacionalsocialismo. No para justificarlo, sino para entenderlo, para entender de qué estamos hablando, si no, meramente se transforma en un insulto sin contenido. Por ejemplo, es una persona que no se baña nunca, claro, es un insulto sin contenido, pero en realidad no dice absolutamente nada de lo que piensa la persona. Y es lo que nos está faltando hoy en día. Si alguien es de izquierda, si alguien es socialdemócrata, está perfecto, es democrático, respeta a los bancos, respeta el sistema y está todo bien. Pero si trata de tomar una posición fuera del mainstream, fuera de lo que es políticamente correcto, automáticamente invita a todo tipo de insultos, algunos como la de Ursula von der Leyen, realmente insultantes, porque está diciendo, tenemos nuestros métodos para hacerle ver a los italianos que tienen que votar bien. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Y Pero esto fíjate, tenemos con Meloni tenemos los socios Berlusca, bueno, que hay que decir que ya sabemos todo lo que es Silvio uf, Berlusconi, y por otro lado tenemos la Lega, tenemos Salvini, o sea, la Lega lo conozco muy bien, de hecho era la Lega, Mario Borghesio, que me invitó 2 veces al Parlamento Europeo, primero a hablar de Bilderberg, era una cosa insólita, un escándalo. O sea, imagínate, la sala llena, pero había como 500 personas y una sala hecha para 100. O sea, la gente venía de todos los rincones del mundo. El discurso que todavía me parece está en YouTube. Mi primera conferencia sobre Bilderberg en la O, perdón, en el Parlamento Europeo. También di un discurso en la ONU en Austria. Pero bueno, entonces, si tú tienes estos socios, ahora estamos viendo, tú tenemos, o sea, la derecha ganó en Suecia, tenemos Marine Le Pen. Bueno, ella está ya, su tiempo ha pasado, pero sigue ahí. Tenemos a los italianos, tenemos Vox, aunque es otro partido absolutamente globalista en España. Tiene los dos partidos, los socialistas y el Partido Popular, que bueno, el globalismo también, otro tipo de globalismo, pero globalismo. Entonces, estamos viendo este auge, ¿no? de la derecha. Entonces, lo que yo he explicado en mi último libro, que bueno, la portada ahí está detrás en inglés, en español se llama Metapolítica, que lo que estamos viendo ahora mismo, a ver si estás de acuerdo o no, es el renacer del Cuarto Reich, o sea, el Imperio Romano de Naciones Germánicas. Y detrás de esto, a nivel conceptual, está el Vaticano. mira, lo que tú dices es, quizás yo lo considero un poco simplificar la problemática. Mi colega Enrique Romero, con quien hacemos un programa que se llama Antisistemismo Sí. Explícito, semanalmente, él mantiene esa teoría de que esto es un cuarto Reich. Yo tengo mis dudas al respecto, porque si no, no hubieran utilizado
tal nivel de violencia para destruirlo y aniquilarlo completamente. Pero digamos que hay algo de verdad, que en definitiva nada es destruido totalmente, siempre algo sobrevive, y normalmente los que sobreviven de regímenes autoritarios y duros tratan de congraciarse con los que ganaron. De manera que no ha de sorprendernos que no fue solamente Werner von Braun el que pasó de ser científico de los Obvio. B1 y B2 que usaba el Tercer Reich a pasar a ser el director de la NASA que llevó el hombre a la Luna, supuestamente. Hay que ser flexible. Pero creo que uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día, Daniel, es que seguimos pensando con conceptos totalmente superados. ¿Ganó la izquierda o ganó la derecha? Perdón, ¿ganó la ultraizquierda o ganó la ultraderecha? Y ya los conceptos de izquierda y de derecha no van más. Creo que lo hemos hablado contigo anteriormente. El drama del mundo del siglo XXI, y por eso estamos tan perdidos y desorientados, es que tenemos un sistema del siglo XIX y principios del siglo XX que llamamos parlamentarismo o la división de los poderes, etc. Un sistema electoral del siglo XX, finales del siglo XX y quizás principios del siglo XXI, hasta ahí nomás, que es el electoralismo. Lo importante es cuántos votos recibió Daniel, cuántos votos recibió Adrián. Y si los votos de Daniel son más, listo, no se discute más. El pueblo lo ha elegido a Daniel y vos, Adrián, andaste a tu casa y no jodas. Con 18% de aprobación. Claro. Y en definitiva, lo que esos son conceptos del siglo XIX y del siglo XX, pero no tienen un lugar en el siglo XXI donde tenemos las redes de informática tremendas, donde tenemos estos sistemas de comunicación como el que estamos usando ahora mismo, donde la inteligencia artificial probablemente ya tenga un rol muy importante, mucho más importante de lo que quieren admitir en lo que es, y vos, tú lo conoces esto porque sos un experto en el transhumanismo, y justamente tenemos problemas insólitos del siglo XXI y los queremos resolver con sistemas políticos colectivos del siglo XIX y del siglo XX. Entonces necesitamos, y esa es la tarea tuya y mía de todos los que pensamos, ir esbozando cuál es el sistema político, social, económico, financiero, porque hoy no hay un problema tanto económico, sino Totalmente de financiero acuerdo. planetario para el siglo XXI, porque mientras tratamos de resolver todo con el parlamentarismo del siglo XIX y el electoralismo del siglo XX, vamos a seguir cada vez más hundidos. Mira, comentaste totalmente de acuerdo. A ver, vamos a resumir un poco lo que tú has dicho. O sea, tenemos o lo que hemos dicho, tenemos por un lado el auge en varios países a través de las elecciones de derecha, que obviamente Bruselas tiene mucho temor, no porque tiene temor al globalismo, porque esto sigue en marcha, igual que el proyecto de Schwab de Agenda 2030, pero sí cambio de cierto sentido de la temática en sí. O sea, estamos viendo, si tenemos el auge de derecha, también podemos hablar de liberalismo en su lecho de muerte, o sea, no el liberalismo del Voltaire del siglo XIX, pero este liberalismo tóxico que estamos viendo y hemos visto. Y esto también, digamos, de por qué, ¿no? En Italia tenemos tanta gente que están hartos de lo que te ha dicho, el LGBT+, los cambios de sexo, no sé si tú eres hombre, mujer o cualquier cosa ahí en medio de 80 géneros que acaban de inventar. Este tipo de liberalismo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto ya pasó la historia o está pasando la historia? Este liberalismo que está en su lecho de muerte, está buscando de alguna forma, bueno, morir matando. ¿Sabes lo que ocurre? Hasta las palabras han quedado vacías de contenido. Liberalismo, la ruta no dice, yo tengo amigos que me dicen esto, no, pero liberalismo es bueno, libertad. Y uno siempre se pregunta, ¿libertad para qué? ¿Y libertad dada por quién? Yo no quiero que nadie me dé la libertad, yo nazco libre. Entonces, si yo he nacido libre, pero pretendo que alguien me dé la libertad, ya estamos empezando a alejarnos del liberalismo, cualquier variante de él. Lo que hoy en día pasa como liberalismo tiene un fuerte componente, ni siquiera voy a decir económico, financiero, porque lo que ha llevado al mundo, a países como Argentina, México y hoy está llevando a buena parte de Europa a un empobrecimiento que a su vez lleva a una desculturización, que a su vez lleva a peor comida, peor vivienda, menos seguridad por las calles, etcétera, 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 es que el liberalismo financiero ha hecho que un grupo pequeño,
por decirlo de una forma simbólica, el 1% de la humanidad concentra el 80% de la riqueza del trabajo y son los que justamente hoy nos imponen tantas cosas que desde el ámbito privado de los trillonarios, que tienen nombre y apellido, Rothschild, Rockefeller, Jeff Bezos, Bill Gates, conocemos algunos de los nombres principales y los asociamos con personas, pero el grueso del dinero está en empresas como BlackRock, como Vanguard, como JP Morgan Chase, etcétera, etcétera, y hacen que puedan financiar un sistema político tan diabólicamente esbozado que financian las campañas de un Mauricio Macri en Argentina o un Alberto Fernández y Cristina Kirchner o un AMLO en México o quizás, seamos cautos, de una Giorgia Meloni en Italia. Ese es el drama que tenemos, que es una encrucijada, porque alguien diría, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el sistema político? No. Evidentemente lo tenemos que hacer evolucionar. Tirar algo al tacho de la basura es suicidarse. Pero sí vayamos haciéndolo evolucionar, porque hoy en día la gente está pensando, te digo lo que pasa en Argentina, argentinos no les gusta como la hiperinflación que tienen, la gran deuda que tienen, el hecho de que se regalaron las empresas que tenían del Estado y se lo regalaron. Bueno, la culpa es de ustedes porque votan mal. ¿Para qué lo votaron a Menem? Bueno, la próxima vez voten mejor. Entonces un pueblo estúpido como el mío, Argentina, de votar a la izquierda, bueno, en la siguiente elección vamos a votar a la derecha. Y se da cuenta que es meramente la otra cara de la misma moneda, como hablamos contigo en alguna oportunidad. Esto es como andar en bicicleta. Primero aprietas el pedal izquierdo y cuando ya llegaste abajo, a fondo, y no podés seguir apretando el pedal izquierdo, apretas el pedal derecho. Y así, izquierda, derecha, van movilizando la bicicleta y llevándola en la dirección que los poderosos quieren, porque la bicicleta, llegado el caso, somos nosotros, somos los pueblos de México, de Europa, de Argentina y de todo el mundo. Fíjate, bueno, la lucha entre el Occidente y el capitalista y la Unión Soviética y satélites, que duró entre finales de la Segunda Guerra Mundial en 91, bueno, el Occidente lo ganó, el Occidente liberal lo ganó en 91, la Unión Soviética colapsó y bueno, la China comunista embarcó en el camino del desarrollo del mercado con la especificidad china. Y fue entonces cuando se proclamó, como dijo Fukuyama, el fin de la historia, o sea, la victoria final de este liberalismo tóxico. Y sin embargo, tras un examen más detenido, resultó que los liberales aún no han abolido dos tipos de identidad colectiva. Por un lado, la sexual, o sea, de género, y también la humana propiamente dicho. Eso significa que básicamente se han interpuesto nuevos obstáculos en el camino de este progreso liberal. Es por eso que la política de género ha pasado al primer plano a partir de los años 90 del siglo XX y su significado no es solo la tolerancia hacia los pervertidos, el feminismo radical, restaurando de esta igualdad según ellos de género. El sexo como género, según ellos, debería convertirse, o sea, repito, según los progres liberales, en una cuestión de elección individual como religión o profesión o nacionalidad, etc. O sea, de lo contrario, el progreso se ralentiza. Y de ahí tenemos tantas personas transgénero como las parejas homosexuales en la administración de Joe Biden o en Europa, de cualquier país que hace falta. Y esas son las normas de esta correcteza política, o sea, signos de victoria contra este giro conservador que ahora mismo está volviendo con fuerza en Europa. Y por eso este Meloni diciendo, no, estamos mamá cristiana y tengo niña que es una niña, no una cualquier cosa, ni jirafa, etc. Y la última tarea que tienen por delante los liberales en su marcha hacia el control total es la abolición de la humanidad, o sea, la política de posthumanismo. Y la liberación de esta identidad colectiva requiere ¿qué? La abolición del género y de especie. Entonces, los futuristas liberales o del futuro ya están alabando las nuevas posibilidades de este posthumano, o sea, la fusión con una máquina, como decía Harari, mejorará enormemente la fuerza del cuerpo, de la memoria, agudizará las sensaciones. O sea, la ingeniería genética que va a ayudar a acabar con las enfermedades, según ellos. La memoria que se puede almacenar muchísimo más en el servidor, en la nube, con el microchip que te va a implantar. Entonces, la humanidad podrá conectarse con la máquina y lograr esta inmortalidad, aunque no sea física, ¿okay? Pero sea informática. Entonces, este gran reseteo es el triunfo
de esta ideología liberal en su etapa, digamos, más elevada, la etapa de la globalización. ¿Tú lo ves así? Absolutamente de acuerdo contigo y soy plenamente consciente, y lo digo abiertamente, que uno de los mayores expertos en el transhumanismo eres tú, no soy yo, pero habiendo aprendido de tu prédica y comparándolo con otras cosas que van ocurriendo, debemos entender y tomar conciencia cada ser humano sobre la Tierra, que dicen que en estos días llegamos a ser la cifra mágica de 8.000 millones de seres humanos, en estos días, en octubre creo que va a ser. Debemos entender que se está jugando el fin de la raza humana, de la humanidad en su totalidad, más allá de que sean chinos, negros, europeos, blancos, lo que sea. Y esto lo está conduciendo un grupo ínfimo y pequeño. Antes de empezar el programa estábamos hablando de Yuval Harari, este israelí homosexual que ha sido elegido por Klaus Schwab del Foro Económico Mundial como el filósofo y futurista del Foro Económico Mundial. Y él acaba de decir hace poco que el drama que tenemos ahora es que la humanidad sigue creciendo, hay que reducirla porque ya la mitad de los seres humanos no van a ser empleables, no van a poder adquirir los conocimientos, la formación para ser útiles a la raza humana. Y dijo, les vamos a poder dar de comer porque generar comida no es el problema es cómo vamos a administrar el aburrimiento de 4.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. Y termina diciendo en la entrevista, y básicamente con drogas, narcóticos y con juegos de computación. Si esa es la visión futura que tenemos de la humanidad, tenemos que hacer algo urgente para pararlo. Y ese algo urgente no es meramente decir, bueno, entonces no tengamos más hijos, que la familia se termine destruyendo, sino empezar a hacer el contraataque. Y eso es lo que a mí me da miedo cuando nos enamoramos de repente de una Giorgia Meloni o una Marine Le Pen o el que sea, y acá en Argentina también, porque yo veo muchas similitudes entre como los kirchneristas de izquierda socialdemócrata aquí en Argentina han fracasado, surgieron nuevos, inteligentes y brillantes y prometedores jóvenes de la derecha. Pero vuelvo a insistir, la bicicleta es nuestra, entonces mientras ellos controlen el pedal de izquierda y el pedal de derecha, no vamos a poder progresar. Pero esto requiere que la gente tome conciencia y ahí, y lo digo con total objetividad, es la gran importancia de la tarea que haces tú, la tarea que hacemos nosotros, de ir tratando de abrirle los ojos a la gente. Desestupidizar a la gente. Exactamente, desestupidizar. Sí, señor, sí, señor. Mira, para terminar el tema de Meloni, la madre de Meloni proviene de Sicilia, pertenece al clan Paratore, que es una familia muy importante mafiosa de Catania, subordinada al capo di capo que se llama Zuccaro, que es la carne de la sangre de esta cosa nostra. Y aunque la pertenencia a la mafia no es algo que se acostumbre, ¿no?, a alardear en la sociedad italiana, y de lo que ciertamente el futuro primer ministro reniegue el acceso a estas 5 familias importantes, es absolutamente evidente lo que a su vez le da a Meloni la perspectiva de ser primer ministro por más de un año e intentar consolidar la sociedad italiana con, bueno, con todas sus consecuencias. Entonces yo creo que en cuanto a ella, habría que abastecerse de palomitas de maíz. Permíteme agregar, has dicho algo muy importante que quizás ayude a ir dándole forma al nuevo paradigma que necesitamos. Hoy creemos que el secreto está en quién es la cara, el mascarón de proa, la cara visible liderando un país. Giorgia Meloni en Italia, ahora la señora Truss en Inglaterra, Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping, que están por reelegirlo por tercera vez y va a ser más que el propio Mao Zedong. Y quizás tenemos que empezar a poner importancia sobre los linajes. El hecho de que un grupo, quizás Giorgia Meloni, sea parte de un linaje de alguna familia antigua, innegablemente, si empezamos a rastrearla, que estuvo en el concepto de la mafia. El Vaticano esto lo tiene muy en claro, por eso que hay de repente un Bergoglio y es todo un linaje el que se hace cargo del Vaticano. Y así también con otros países y en otras estructuras. Tenemos que ver esos linajes, como bueno, quizás el más famoso hoy en día que se nos ocurre a todos es el linaje Rothschild y el linaje Rockefeller.
pero no son los únicos. También podría decir la familia saudí en Arabia Saudita o Sabah en Kuwait. ¿Por qué no hablamos del linaje de la reina Isabel II de Inglaterra? Lo peor, el peor linaje de la humanidad, y ahora ese puesto de reina de Inglaterra que tuvo que ceder a los 70 años, a los 70 años de ser reina por razones biológicas, lo recibe su hijo, y ese hijo a su vez, la gente no toma conciencia de esto. Era junto con, y lo sigue siendo, con Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, proponiendo la reducción de La población mundial, totalmente. Escucha, el papá de él, el príncipe Felipe, cuando le preguntaron si usted reencarnara, ¿en qué querría reencarnar? Quisiera reencarnar en un virus mortal para terminar con la raza humana y con la sobrepoblación. Estamos hablando de esos monstruos, de esos reptiles, que no es que sean reptílicos en un sentido literal. No, sí, totalmente, que la gente, no, es que claro, son reptiloides que han venido del espacio. Mira, te quería comentar otro dato hablando de Meloni. O sea, la familia del padre, nacido en Cerdeña, ha estado en la dirección del Banco Católica de Veneto durante más de 130 años, habiendo mudado a la ciudad de Vicenza a Cerdeña hace unos 120 años. O sea, el banco cambió su nombre varias veces, convirtiéndose en Banco de Crédito Sarda, pero durante 130 años de su existencia, prácticamente no ha cambiado su alta dirección hasta hace muy poco, incluye la familia de enólogos Meloni, que han estado produciendo famosos vinos sardos bajo una marca de la familia desde principios del siglo XX. Y bueno, y también si remontamos hablando de genealogía, ¿no? A la familia Chigi, son banqueros de la Siena medieval, un lugar muy importante en la historia de Italia, que luego se unieron a esta nobleza negra y le dieron a la Iglesia Católica varios cardinales, también el Papa Alejandro VII, quien apoyó a los jesuitas en el periodo más difícil de la historia de este orden. Y por lo tanto, la llegada de Giorgia Meloni al Palazzo Chigi, o sea, Chigi, la residencia de los primeros ministros italianos, es un paso muy simbólico. Además, repito, pertenece a la familia católica y casa bancaria más antigua, abre excelentes perspectivas para la cooperación tanto con la Iglesia Católica como las élites industriales del norte. Tú no vas a ver esto saliendo en los medios de comunicación, porque te va a decir Giorgia Meloni, ¿cómo se llama? Mussolini, el nazismo, ocultando esta parte, estos vínculos importantísimos. Mira, hablando de los vínculos y sobre todo a nivel económico, vamos a hablar de big picture, de la crisis. ¿Tú cómo ves todo lo que está pasando ahora? Bueno, lo veo directamente como estamos como, por así decirlo, hoy es 29 de agosto de 1939. Está por iniciar lo que va a ser una de las batallas definitivas de la humanidad, digo 1939 para tomar el ejemplo del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, pocos días después de cuando ya estaba terminando el verano en aquella época, que marcó que un lado tenía que ganar la guerra absolutamente y el otro lado lo tenía que perder. Lo perdió obviamente el eje Berlín-Roma, de Tokio en aquella oportunidad, lo cual no quiere decir que ganaron los buenos, de ninguna manera. Primero, cuando se habla de geopolítica, que es el gran ausente en todos los medios de difusión del mundo, en geopolítica no hay buenos y malos. No hay que decir, este es bueno, me gusta, porque por la forma que habla, aquel es malo. No, en geopolítica hay realidades, y la geopolítica se refiere al poder. El drama que tenemos hoy en día es que el poder no es comprendido. Pero siempre tengamos presente que en cualquier momento determinado, por ejemplo, 28 de septiembre de 1922, de 2022, perdón, hoy, hay una cantidad de poder cuantificable, pero no es de nadie. Está migrando. Hoy pareciera que el grueso del poder, en lo militar lo tiene Estados Unidos, China y Rusia. En lo económico lo tienen ya no los estados, sino que lo tienen los grandes fondos de inversión, BlackRock, Larry Fink, etcétera, etcétera. Pero pueden migrar, y un par de malas decisiones hacen que el que tiene poder lo pueda perder rápidamente. Fíjate a Hitler. En determinado momento, en 1941, 42, parecía que tenía un poder absolutamente invencible. 3 años después no tenía nada, porque el poder migra para otros lados, consecuencia de las decisiones volitivas
correctas o incorrectas de cada uno de los jugadores, que en aquel momento eran eminentemente públicos, los estados, la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, el Tercer Reich alemán, etc. Hoy esas decisiones son eminentemente privadas porque el poder ha quedado privatizado. Hoy hay más poder privado que poder público. Es más poderoso Larry Fink, Rothschild y Rockefeller que el señor viejito que se siente en la Casa Blanca o al otro señor que en el número 10 de Downing Street lo sacaron a patadas, ya sabemos El dónde, poder de la y así empresa mundial sucesivamente. S.A. Sí. Claro, eso es lo que hay que entender. Y tú dijiste algo muy importante en esto recién, que me gustaría también quizás decirlo de otra forma. Tenemos que empezar a ser muy conscientes de la gran diferencia que existe entre lo personal privado, yo, mi vida privada, etcétera, y lo colectivo público y a ver cuáles son los puntos intermedios para poder coordinarlos más inteligentemente. Fíjate que el Foro Económico Mundial lo tiene tan claro, Daniel, tan claro, que en el año 2020, luego de firmar el acuerdo entre Klaus Schwab por el Foro Económico Mundial y Antonio Gutiérrez por la ONU, donde el Foro Económico Mundial se hacía cargo del marketing y de la táctica, por así decirlo, el planeamiento táctico del gobierno mundial, the Great Reset, como lo llaman ahora, y la ONU meramente iba a aportar la obligación a los países de la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial, ¿qué hizo? Cambió su misión. Dijo, muy simple, nosotros, Foro Económico Mundial, somos la principal organización de partnership, de coordinación, por así decirlo, entre lo público y lo privado. Mintiendo, porque en alguna medida dice como si lo público y lo privado estuvieran al mismo nivel, pero la verdad es que lo público cada vez tiene menos nivel y lo privado cada vez tiene más nivel. Ese es el mundo hacia el cual se está yendo, y digo un solo dato como para que la gente lo tenga presente. En el orden público, tú en México, yo en Argentina, podemos exigir que haya democracia. Exijo que haya democracia. Ok, va a haber elecciones entonces en México y en Argentina. Pero en el ámbito privado no hay democracia. No hay elecciones. Los 2.100.000 empleados de Amazon no son los que eligen quién va a ser el gerente general, el Chief Executive Officer de Amazon. Eso lo eligen los accionistas, que están por encima de todos. Después en los pueblos sí. En los pueblos es fácil, hay que decirle, bueno, mira, el domingo va a haber elecciones y cada uno de los imbéciles que, como acaba de decir la corporación RAND, Research and Development, en un informe que emitió y que se supo del 25 de enero de este año, que Europa está poblado por imbéciles útiles. Faltaba que los nombrara: Boris Johnson, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Draghi por Italia, en ese momento del propio Olaf Scholz de Alemania, porque justamente son instrumentos al servicio de ellos, son los actores bien pagos, y en el caso de Ucrania con Zelensky, lo tenemos literalmente, un actor bien pago por un señor que se llama Igor Korodomovsky, que pertenece a la mafia Casa Planetaria, que le financió, le dio todo el apoyo necesario para que este títere imbécil sea el presidente de Ucrania y nos lo presenta como si fuera un héroe nacional. Es ese engaño que tenemos que abrir los ojos y tratar de superar para no seguir siendo engañados, porque nos van a llevar directamente a la Es lo destrucción. que queremos hacer en programas, ¿no? Va ayudar a la gente a pensar, sobre todo pensar, para que no tengamos esta masa de imbéciles útiles. Mira, tenemos como 10 minutos. Yo te quería obviamente preguntar por Argentina. O sea, atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo llamo el espectáculo hecho para la televisión. A ver, ¿tú cómo lo ves en Argentina desde tu óptica? ¿Qué pasó ahí? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la reacción de la masa social argentina? Apretadísima síntesis, porque es demasiado burdo siquiera para dedicarle Apretadísimo, sí, por más, favor. más tiempo a quien no sea argentino. Ha sido un show terrible, porque debido a la corrupción tradicional de los Kirchner, empezando con Néstor Carlos Kirchner, el expresidente y esposo ya muerto de Cristina Fernández de Kirchner, y considerando que Cristina Fernández de Kirchner ya en el 2019, cuando iba a haber elecciones, sabía que no se podía postular
porque su imagen estaba muy deteriorada por ser una ladrona que se robó miles de millones de dólares, ella, y que está en el nombre de sus hijos, por ejemplo. La Bueno, hija lo de 21 comentamos, años, perdón que te recuerdo que un día dijo, interrumpo por un segundo, lo comentamos hace 8 años en mi programa, cuando yo tenía mi programa de RT desde la sombra, lo comentamos, hablando del caso de Patagonia, todo ¿y lo cómo que no había fue? robado, me cortaron, o sea, me echaron, esto era el último programa, llamó ella personalmente a la directora general Simonian de RT y dijo, o Stulin se va, olvídate de RTN abierto en Argentina. Bueno, le sobraba tiempo a esta tipa echarme. Me echaron el mismo día, el programa más visto en la historia de televisión en cualquier país de habla hispanoparlante, donde había casi 8 millones de personas que seguían mi programa todas las semanas. 8 millones de personas eliminaron el archivo completo de todos mis programas porque Cristina Fernández Kirchner no le gustó lo que tú y yo estamos hablando de ella. Exactamente, por ahí tienes quizás uno de los ejemplos más magníficos que tú y yo lo hemos vivido en ese excelente programa del año 2015, creo que fue, o 14, 2014. 14. 2014. Por eso, el drama que tenemos hoy en día es que ella, consciente de que no iba a ganar una elección contra Mauricio Macri, que fue en ese momento, en el año, iba a ser en el 2019, 15. se iba a oponer a la reelección O la reelección, claro, sí. pero en el 2019, la reelección, ella elige a un imbécil que se llama Alberto Fernández, que fue el secretario, el jefe jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de parte de la primera parte de la presidencia de ella. ¿Qué es lo que pasa? Fue condenada de todos modos porque el Poder Judicial, que es el menos, no digo el mejor, sino el menos peor de los tres poderes en la Argentina, muy sólidas pruebas de todos los robos que se llevó adelante ella con la participación pasiva de sus hijos. Tiene una hija que en su momento, hará 4 años de esto, dijeron, pero esta chica que tiene 21 años, tiene 4.600.000 dólares en una caja de seguridad en un banco aquí, el Banco de Galicia de Buenos Aires. Y la chica dijo, bueno, acá está, la voy a abrir. Sí, tengo esos 4 millones de dólares, como si fuera lo más normal del mundo. Y jamás explican de dónde salió toda esa guita, que obviamente fue del robo. ¿Qué pasa? Como ha sido ya no condenada, pero acusada con mucha solidez por parte del fiscal del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial en Argentina, tenía que hacer algo porque ella necesita tener un 17 de octubre. Para los que nos miran de otros países, el 17 de octubre de 1945 fue la fecha revolucionaria y fundacional del peronismo. Juan Domingo Perón, donde el pueblo lo vitorió y le pidió que se hiciera cargo del país, etc. Todos los 17 de octubre los peronistas, los reales y los falsos, los celebran como una fecha importante. Y ella quería tener esa fecha popular donde el pueblo pidiera, por favor, Cristina, te necesitamos. Y no lo lograba tener. Entonces, pero si había un atentado, ahí sí, porque se podía ser la víctima, y terminó haciéndose la víctima hace poquito diciendo, estoy viva gracias a Jesucristo y la Virgen María. Una tipa que en su puta vida directamente, pero es lo más antirreligiosa, es lo más desagradable posible. Por eso, evidentemente, le ha salido mal el tiro por la culata. Lo que pasa es que tiene un grupo que se llama La Cámpora, que es muy sólido en el sentido de que es muy violento y posiblemente antes que ella sea formalmente acusada y podría llevar una pena de 12 años de prisión y la prohibición para ejercer ningún cargo público de por vida, van a tratar de hacer algo de alto perfil, de alto impacto público para, por así decirlo, recuperarla como una diosa, como una heroína de la Argentina. Le va a salir mal, no cabe ninguna duda, no hay un heredero, porque el actual presidente Fernández no sirve para absolutamente nada, pero el drama argentino es que del otro lado, de la derecha, estoy hablando ahora de la izquierda socialdemócrata, cuando
hablamos de la derecha, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, toda la derecha en Argentina, es igual o peor. Y para colmo Macri fue tan estúpido cuando fue presidente, tan inútil, que han tenido que inventar nuevos candidatos de derecha a ver si los pueden posicionar. Uno se llama Javier Milei, que trata de imitar, aunque te parezca mentira, a Oye, Giorgia una cosa, Meloni, haciendo Adrián, grandes discursos, griteríos, etc. yo te quería preguntar, a ver, este tipo, o sea, ¿cuál es, cómo lo analizas tú, este personaje? Porque claro, yo tengo mucha gente que me sigue, que es, bueno, gente que piensa, pero al mismo tiempo dice, no, mira, esta es la diferencia, es la alternativa, como Vox es la alternativa en España, son gente patriota. Bueno, a ver, da tu opinión, cortito, porque tenemos como 5 minutos, ¿qué es este tipo? Porque claro, yo sé lo que es otro espectáculo hecho para la televisión, un discurso hecho a medida. ¿No te gusta este? Pues mira, tengo este dedo. ¿No te gusta este dedo? Tengo otro candidato. ¿No te gusta ninguno? Mira, tengo 5 más. Tal cual, mira, para hacer una apretadísima síntesis, hoy en día los candidatos que pueden tener alguna posibilidad de éxito tienen que reunir una serie de condiciones que Javier Milei sí las reúne. Tiene que ser joven, es joven, tendrá 50 años, para la política es muy joven. Sí, Tiene que tener un buen aspecto, tiene buen aspecto, muchas mujeres lo consideran un hombre muy apuesto, usa el pelo largo, yo lo llamo el quinto Beatle, porque usa el pelo como John Lennon y Paul McCartney hace 60 años. Es inteligente, no cabe ninguna duda, es muy inteligente. Sabe de economía, porque es economista, sabe de economía, digamos, de los Chicago Boys, pero sabe de exacto. economía. Llegó De a economía del proponer modelo que que está en su lecho de muerte, pero de economía esta lo sabe, sí. eso lo sabe, y estuvo entre los que están proponiendo la dolarización de la economía argentina, lo cual sería una catástrofe. Ahí lo tienes, o sea, lo tienes uno que quiere usar el dinero del otro país. No es un patriota, es un traidor. Exactamente, bueno, como ha ocurrido, como lo viene haciendo la izquierda. Y por supuesto, hasta hay un paralelo con Giorgia Meloni, que es una mujer muy bonita, que es una mujer que habla espléndidamente, realmente una oradora de primera, es joven, entonces tiene estas características que lo hacen muy mediático, pero no es un presidente posible y lo han tratado de posicionar y está negociando con los macristas, con otros grupos, con otros políticos de la derecha, por ejemplo, Spert, que es otro señor también que está en la derecha, y voy a decir algo que lo digo bajo mi responsabilidad porque no te quiero acarrear ningún problema a ti. No, yo no Una lo de sé. las pruebas Estamos en canal ácidas, privado. Por eso digo lo que tú quieras. una de las pruebas ácidas, a mi criterio hoy en día, es ver cuál es la posición de los distintos candidatos, sea en Italia, sea en Alemania, sea en Estados Unidos, sea en Argentina, respecto de las dos Judíos. puntas, por así decirlo, del sionismo internacional. De esto hemos hablado muchísimo contigo. Y fíjate vos que muchos de los candidatos que a todos nos caen un poco simpáticos porque están en contra de la agenda de género, están en contra del aborto, etcétera, etcétera, como puede ser Bolsonaro en Brasil, como pudo ser y sigue siendo Donald Trump en Estados Unidos, como es Giorgia Meloni en Italia, etcétera, cuando llegas al punto, bueno, perfecto, pero respecto del Estado de Israel y respecto del sionismo internacional, ¿cuál es tu postura? Y ahí es donde nos chocamos con un muro de oro terrible, por ejemplo, Donald Trump, que era pro-Israel, pro-Netanyahu totalmente, lo mismo Bolsonaro, lo mismo la joven Giorgia Meloni, que dice que su vida cambió cuando fue a Israel, déjate de joder, y los palestinos, después hablamos de los palestinos, y lo mismo con Milei. Milei tiene como su principal asesor a un rabino. Y como la mayoría de la gente en Argentina no entiende cuál es la función, o creen que criticar a ciertos sectores de la comunidad judía es que sos un nazi. No, 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 no. Yo mismo, de lo mismo forma que a vos te quitaron el programa, yo invité a la Valla, que me hizo una querella penal a raíz, De entre otras cosas, del acuerdo. programa que hicimos. Hagamos un debate. Claro, hagamos un debate público, pero se rehúsan a debatir. Se rehúsan a debatir de la problemática de Medio Oriente, se rehúsan a debatir sobre la función de Sir, o mejor dicho, Lord Lionel Walter Rothschild en la formación y creación del Estado de Israel, con la famosa, el famoso apoyo de Gran Bretaña para la formación del Estado de Israel a costa de los pobres palestinos que fueron echados.
no quieren debatir porque justamente debatir implica, si tú quieres debatir este tema es porque sos un fascista, y o sos un nazi, y o sos un negacionista. Entonces se cierra toda posibilidad de diálogo. Y cuando en un tema, y con esto redondeo, cuando en un tema fundamental de política y geopolítica planetaria, alguien, no importa quién, te dice, está prohibido, Daniel Stulin, que toques este tema, está absolutamente prohibido, obviamente es porque están escondiendo algo. Bueno, me leí totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Tiene esta pinta, en inglés es una palabra buenísima, disheveled. O sea, es la pinta de un tipo que acaba de levantarse de la cama, tiene pelo pelucho puesto así como sea, está mal peinado, pero todo esto es propaganda hecho para la televisión. Para que la gente piense, ¿ves? No es un candidato típico, no es un tipo bien peinado, con pelo liso, a este no le importa su apariencia. Mira, podemos hablar de otro tipo por el estilo, hablando de Mújica, ¿no? Este sí que era un sucio, pero da igual, Sí. eso es el concepto en sí. Elige cuál te gusta más. ¿Te gusta un limpio, un sucio, un alto, un bajo, con barba, sin barba? Pero al final yo controlo esto. Mira, no tenemos tiempo para más, pero yo quería preguntarte mil otras cosas. Situación en Argentina y Chile, proyecto civilizatorio latinoamericano, Estados Unidos y Gran Bretaña, si son frenemies o cuál es el proceso de esta rotura de globalización, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos temáticas para la próxima vez. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, yo sé que la gente te quiere seguir. ¿Dónde y cómo te pueden seguir? ¿En qué redes? Mira, básicamente quizás yo tengo 70 años, soy medio antiguo, no, trato de no usar y no dejarme capturar por las redes sociales, trato de pensar con el cerebro propio. Mándenme un correo electrónico, que eso sí, como buen viejo lo leo permanentemente, a arsalbucci@gmail.com, arsalbucci@gmail.com, y le puedo mandar libros que estamos teniendo, los links a nuestros programas con Enrique Romero, inclusive el programa este que estamos haciendo, luego ¿A yo qué hora lo es tu bajo, cuando tú programa me lo con probés, Enrique lo bajo, Romero? y Adrián, ¿a qué hora es todos tu los programa con... todos los martes a las 10 de la noche, a las 22 horas de Buenos Aires. Perfecto. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo a vos y a la audiencia. Igualmente. Chao.